Buenas noches, tardes o días, hermanos, que tengan bendiciones. Otra vez estamos aquí con ustedes. En la otra vez pasada estábamos viendo que nosotros hemos muerto en la persona de Cristo a la ley y las ordenanzas de la ley. Pedían diezmos, pedían ofrendas, pedían sacrificios, y sabemos que si hemos muerto con Jesucristo en un bautismo verdadero, nosotros hemos muerto a estas obras de la ley, ¿verdad? Veíamos también que en Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice que si nosotros nos hacemos circuncidar o hacer alguna cosa de la ley, hablando espiritualmente, no, Cristo no nos aprovecha para nada. Bueno, hermanos, ahora vemos que estamos libres de la ley en la persona de Cristo. En Romanos 7, 1, 6 era lo que leíamos la vez anterior. Y ahora quiero que veamos el libro, la carta de los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 9. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice: estoy asombrado de que tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo nos anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, que sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien les predica un evangelio diferente del que han recibido, que sea anatema, o al que haya maldición sobre esa persona que transforme el evangelio. Nosotros, hermanos, dice que hay algunos que nos perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, en una ocasión en Mateo 10:8 dice: de gracia lo recibieron, de gratis denlo, el evangelio. Pero ese evangelio se ha convertido en un evangelio vendido, hermanos. Un evangelio que nos están vendiendo cada semana porque tenemos que llevar un diezmo que hace insuficiente el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz, porque aparte del sacrificio de Cristo le estamos añadiendo un sacrificio que es el diezmo. Muchos nos perturban y nos dicen: no, es que el diezmo no es un sacrificio, es que nosotros tenemos que darlo, porque Dios ama al dador alegre. Miren, hermanos, cuando hablamos del dador alegre, que tuercen esa escritura, la ofrenda de la viuda, tesoros en el cielo, todos esos la tuercen, hermanos, porque bien claramente nos dice que cuando nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo en el Calvario, nosotros hemos sido muertos a la ley, muertos a la carne. Nosotros somos renacidos por un mismo bautismo que Cristo tuvo que sufrir, y ese bautismo era la muerte, era la sumersión en una muerte en nuestra propia persona para poder seguir al Señor Jesucristo. Nosotros nos hemos ido a rudimentos otra vez de la carne, a pobres doctrinas que nos están dando. ¿Y por qué no tenemos un espíritu tan fuerte para poder discernirlo, hermanos? Porque a nosotros nos gusta sentir bonito. Nosotros todavía estamos siendo cristianos carnales, porque nosotros nos conformamos con una buena alabanza, nosotros nos conformamos con una buena predicación, nosotros nos conformamos con todo lo que ansía la carne. Yo me siento bonito, yo me siento, el pastor me hizo llorar, la predicación, la oración, y con eso nos estamos conformando, hermanos. Nosotros nos estamos conformando con sentarnos cada 8 días en un lugar para recibir una enseñanza que es doctrina de hombres. Porque si a nosotros nos están metiendo que el evangelio de Cristo necesita otro sacrificio más que el que hizo nuestro Señor, son obras de la carne, hermanos, y nosotros no queremos que usted caiga en ese error. Hermanos, si usted se ha liberado de todos los rudimentos del mundo, de esas enseñanzas, de esas doctrinas tan pobres, ¿por qué se dejan adoctrinar otra vez, hermanos? Como dicen Colosenses en el 2:8, o sea, ¿por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué dejamos que alteren el evangelio en nuestra vida? Si el Señor nos ha rescatado de esa inmundicia, si nos ha rescatado de esa pobreza que teníamos antes, ¿por qué otra vez volvemos a esos preceptos? ¿Por qué volvemos otra vez a dejarnos adoctrinar y de una manera tan pobre? ¿Por qué, hermanos, como les dijo Pablo a los Gálatas, por qué se dejan otra vez engañar? ¿Por qué se dejan otra vez? Qué pobremente han ustedes empezado en el espíritu y han terminado en la carne, hermanos. Si esas bendiciones que nos están promulgando cada día y nos están diciendo y nos están
haciendo creer que las bendiciones del Señor son en la carne, hermanos, todo lo que está en la carne se opone a la ley del Señor. Ahora, hermanos, para que ver, vámonos a Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 8. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? Nos dice: miren que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de hombre conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Hermanos, el diezmo es para gente floja, es para gente que no quiere trabajar, es para gente vividora, hermanos, porque cualquier hombre que es de Dios, como lo dice en segunda de Tesalonicenses, dice que Pablo trabajaba de día y de noche con sus manos para no ser agravio, para no ser estorbo para nadie. Entonces, hermanos, el diezmo es para gente floja, para gente vividora que quiere vivir a costilla de nosotros, hermanos, y queremos que usted reaccione en este día. También nos dice en Colosenses capítulo 2 versículo 14, dice: Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y le quitó de en medio, la quitó de en medio, clavándola en su cruz, y despojó a los principados, a las autoridades, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y cuáles eran los decretos que teníamos en contra de nosotros? Maldiciones, hermanos, que venían desde el Antiguo Testamento para todo el hombre que estaba en la carne. Esa maldición que nos promulgan cada vez que vamos a la iglesia. Malaquías 3:9, malditos son con maldición. Nosotros teníamos que pagar si hubiéramos sido judíos. Pero nosotros no somos judíos, hermanos. Nosotros somos gentiles que estamos delante del Señor y que Él nos ha santificado por medio de su sangre, no por medio de un sacrificio carnal, no por medio de un diezmo que teníamos que pagar para estar bien con el Señor. Y también, para casi terminar, hermanos, en Colosenses 2:20 nos dice, vámonos desde el 18, dice: que nadie nos prive de nuestro premio, haciendo alarde de humildad, de dar culto a los ángeles, metiéndoselo en lo que no han visto, hinchados de vanidad en su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de aquel que es todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo o en cuanto a las doctrinas principales del principio, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, se someten otra vez a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigencia cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, no nos dejemos otra vez adoctrinar por rudimentos tan pobres, por principios miserables, como dice en la carta de los Gálatas. ¿Por qué nos dan otra vez una doctrina? ¿Por qué otra vez nos dejamos adoctrinar? Usted, hermano, que tiene 10, 15 años, 3, 4, 2 meses, si usted tuviera un espíritu verdadero, usted no estaría sentado en esa iglesia donde le están echando mentiras, donde usted tiene que pagar un diezmo que ya no es el que corresponde a la sana doctrina del Señor Jesucristo. Levántese, hermano, de ese sillón, póngase a proclamar el evangelio, que es lo que el Señor le ha mandado que haga. No vaya a sentarse cada semana a un lugar donde nos están exigiendo un diezmo que hace insuficiente el sacrificio del Señor en la cruz. Hermanos, por ahorita eso todo lo que les puedo decir. El tiempo es corto, pero nos estamos viendo en la próxima, hermanos. Que tengan bendiciones y que el Señor le dé el entendimiento. Y para que le dé un entendimiento, hermano, obedézcale primero lo que dice su palabra. No se deje ir por huecas sutilezas y por doctrinas de hombres. Hombres avaros, hombres que quieren sí todo de nosotros y no sueltan nada para nosotros, hermanos. No nos ayudan, antes nos perjudican y nos están cerrando el camino a la verdad. Hermanos, no se vaya con el ciego al hoyo, porque usted está ciego. Mientras no se levante de ese sillón y mientras usted siga metido en la rama de la gran ramera, usted está perdido, hermano. Pero que tenga bendiciones y que el Señor le abra el entendimiento. Es todo lo que le puedo decir por este momento. Gracias, hermanos.